Agradecerles muchísimo a las chicas y a los chicos que han estado organizando estos eventos, porque han trabajado incansablemente, realizan por lo menos 2 a 3 eventos por semana, y para mí es un honor estar aquí en esta exposición maravillosa y estar aquí acompañada, claro, de amigos, mi comadre, los colegas, y todas las personas importantes en mi vida, además de los visitantes que vienen a acompañarnos el día de hoy. Entonces, yo los invito, vamos a pasar a ver esta magnífica exposición en donde vamos a encontrar el relato tanto fotográfico como de un artista visual incansable, un genio, un creador. Pero vamos a ver cómo se encuentra la fotografía vinculada a la pintura, cómo no es la sirvienta de las artes que Charles Baudelaire proclamó en 1839 diciendo que la fotografía no servía más para que identificar o catalogar la obra. No, hoy tenemos la presencia de un fotógrafo documental en este recinto que tanto trabajo nos costó traer la fotografía al Palacio de Bellas Artes. La primera exposición fue en 1947, la segunda, fue la primera Bienal de Fotografía en 1980, y estamos ahora viendo una nueva actitud hacia la fotografía por el mismo Palacio de Bellas Artes, lo que se le agradece enormemente. Entonces, si quieren, vamos pasando para hacer el recorrido. El encuentro del fotógrafo David Douglas Duncan con Pablo Picasso se da el 8 de febrero de 1956. Picasso tiene 74 años, David tiene 40. David tiene un recorrido, David es un norteamericano nacido en Kansas y ya tiene alguna experiencia fotográfica, incluso se dice que aprendió fotografía en México. Estudió arqueología en Arizona, se especializó en Miami y empezó a hacer sus pininos fotográficos por allá de los años 34-35, ¿no? Esta es la primera fotografía que le toma David Douglas Duncan a Picasso. Llega el 8 de febrero, recomendado por Robert Capa, que es otro de los fotógrafos importantísimos de Magnum europeo, que cubrió las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Capa le dice, ve a buscar a Picasso, ve a su casa, se presenta directo, toca la puerta, abre Jacqueline la puerta y le dice, pásale, se está bañando, ¿no? Y esa es la primera fotografía, así se conocen, Picasso echándole una gran sonrisa al fotógrafo mientras se talla la espalda y el fotógrafo haciendo su primer clic. Ese clic es el que vamos a ver que hicieron fotógrafo y artista visual a lo largo de 17 años hasta que muere Picasso, ¿no? Entonces, esta fotografía está editada un poco para poder responder al formato vertical, porque ahorita vamos a ver, la original es una fotografía apaisada. Vale la pena aclarar que la cámara que trae Duncan es una cámara Leica de 35 milímetros muy silenciosa. Y lo que va a pasar es que Duncan va a permanecer por varios meses en la casa con la familia, con la esposa, con los hijos de Picasso, y no se siente la intromisión de la cámara tan dura porque el rasgo que se oye es muy suave en las Leica. Del lado izquierdo tienen las fotografías que tomó Duncan de la entrada de la casa a Le Californie, que es la casa donde vive con Jacqueline, y está la foto con Jacqueline en la entrada de bienvenida y también una vista nocturna, porque esta casa es una locura. Lo van a ver cómo parece el paraíso de los dioses de la diversión, pero también del tormento. Y del lado derecho tienen una serie de bocetos que trabajó Picasso a partir de lo que es la estancia de su sala. Entonces tenemos las dos visiones en un diálogo discursivo, fotografía frente a trabajo visual, que es un folder que hace Picasso, y vamos a ver las diferentes maneras expresivas del trabajo de Picasso. ¿Qué pasa con Picasso? Picasso ya tiene 70 años, ya pasó por el cubismo sintético, curvilíneo, lineal, ya pasó por la etapa negra, que es esta cuando retoma todas las máscaras africanas, ya implantó el cubismo, la primera vez que se menciona la palabra es 1909, entonces ya han pasado casi 50 años. Picasso tiene una gran experiencia alrededor de lo que está trabajando de manera muy sintética, trabaja
De repente hay ecos visuales muy parecidos a Henri Matisse, ¿no? Que trabajaba como recortando y pegando hojas. Tiene otros mucho más sombreados. Ya tiene un trabajo desarrollado y lo que vamos a ver en esta exposición es esa condensación del trabajo de años de Picasso. Ya que hay una resolución, digamos, ya es un cuadro al óleo de Picasso que de alguna manera sintetiza él trabaja en este segundo piso y ahí trabaja, vive, come, tiene sus reuniones con los amigos comunistas, con los amigos de los diarios, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo está rodeado Picasso constantemente de su obra. Esta casa con Jacqueline, como las otras que tuvo con sus sendas mujeres en cada etapa de su vida, es el refugio desde donde parte y muestra y retoma su propio aliento para retrabajarlo. Entonces vamos a ir viendo cómo hace esto Picasso. Esta fotografía de Picasso la toma cuando una vez que le enseña, David Douglas Duncan acaba de salir de la guerra de Corea y le muestra su libro sobre Corea, y esta es la mirada que Picasso va a dirigir una vez que está viendo las fotografías, ¿no? Es una guerra muy dura. Duncan trabaja ahí entre el 50 y 53, este libro lo publica en 51 y capta el gesto de Picasso. Una de las cualidades que tiene, digamos, toda la obra de Duncan, y él lo señala así, es que va a trabajar con la luz natural, no va a usar luces artificiales, ni flashes, ni nada. Es un 5.6 de exposímetro con un 125avo de velocidad en su cámara, entonces es muy rápida la manera en que él puede trabajar, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es el estudio, ya como están las obras, o el desorden caógeno de Picasso, porque él sabe bien dónde está qué, y lo que vamos a tener en el relato es que lo que vamos viendo va a aparecer en la obra picasiana. Entonces, este cuadro, que es una maravilla, es este que tenemos aquí enfrente, ¿no? Con el plato con cerezas. Vamos a encontrar otras de las obras o los platos que hacía Picasso, y es este discurso, esta simbiosis entre fotografía y arte, lo que esta exposición tiene sumamente importante. Vemos exposiciones de Picasso por un lado, vemos fotografías por otro, pero el diálogo, aquí lo importante es el diálogo que se arma entre fotografía y pintura. Por ejemplo, aquí con un sombrero que le regaló Gary Cooper, luego veremos por ahí a uno de los hijos de Picasso con la pistola, porque todo el mundo llega a esta casa, ¿no? Todo el mundo es invitado a estar en la casa, y finalmente fíjense en el fauno, ¿no? Aquí aparentemente Picasso está matando un alacrán, dice que por poco gana el alacrán, pero lo interesante es cómo lograron traernos esa intimidad de la casa hasta este recinto. Entonces me parece que una de las cualidades sustanciales de la exposición es haber logrado conseguir estas piezas que formaron parte interna de la familia. Estamos viendo la vida cotidiana, porque algo que David Douglas Duncan hizo sustancialmente fue fotografiar y exhibir con sus fotografías aquello que no se conocía. Ni los dealers, ni los museos, nadie conocía esta obra que estaba dentro de Le Californie. Entonces, sí es importante porque por primera vez esta exposición que viene de Málaga y un recorrido europeo, viene a presentarnos como la intimidad expuesta con la fotografía y con los objetos. Entonces, bueno, pasemos para ver, aquí está con Jean Cocteau, una fotografía que tomó David Douglas Duncan. Y es importante acentuar una cosa, Duncan es un fotoreportero, es decir, no es un fotógrafo de arte, es un fotógrafo que está dedicado a documentar las guerras. Él insiste en que nunca tomó un cadáver con el rostro expuesto, vivió la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y fue de los pocos que se escapó de morir en guerra, ¿no? Como Robert Capa, Gerda Taro, todos ellos murieron en el frente de guerra. Él no sé si algunos lograron ver el video que pasaban, ya es un hombre mayor, debe tener 98 años, pero era muy importante para él poder entrar a esta intimidad sin invadir, sin transformar.
Ahora, los que sabemos que hacemos fotografía, la cámara siempre impone, por más que quiera uno, ¿no? La cámara siempre está por ahí. Él era sumamente discreto, Picasso no se metía con su trabajo y él no se metía en el trabajo de Picasso. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, bueno, lo vemos aquí, ¿no? Una de las piezas que está firmando, que le compra Gary Cooper, en las reuniones con la familia y con los amigos del diario, los personajes importantes de la época que estaban en el Partido Comunista. Picasso se adhiere al Partido Comunista en 1946, lo que es importante. Y bueno, no hemos dicho dos fechas importantes. Picasso nace en 1881 y Duncan en 1916. La diferencia son 34 años de edad entre uno y otro. Cosa que a Picasso no le preocupaba porque con todas sus mujeres se llevaba entre 30 y 40 años, ¿no? Entonces, para él era normal. Y recordemos que en 1949 realizó la Paloma de la Paz. Justamente el símbolo de la paz, que es el mismo año cuando nace su hija, Paloma, y va a tener, lo que vamos a ver en las fotos es justamente cómo estas palomas que parecen vivir adentro de la casa, sí viven adentro de la casa, viven sueltas, abren la jaula, están por doquier, como vamos a notarlo en aquella imagen, o bien cuando está Paloma y Claude visitando a su padre, ellos son hijos de François, no son hijos de Jacqueline, y están con el padre, que es una actitud muy libre, ¿no? Paloma y Claude en calzones todo el día, juguetean, suben y bajan. Y es esta parte documental que es muy interesante, ¿no? Cómo vamos a poder tener ese relato en donde la fotografía nos hace constatar la veracidad del objeto, en donde el pintor está plantando sus palomas, ¿no? Entonces se hace un relato muy interesante entre fotografía y pintura. Claude nace en 1947, Paloma en 1949, François, la madre de ellos, es la única mujer que va a abandonar a Picasso, cansada de las idas y venidas de todas las mujeres que le rodeaban, porque claro, tenía la chica de los miércoles, tenía María Teresa, que tenía su hija que se llamaba Maya, iba y venía en su vida, y François, digamos que toleró una serie hasta que dijo, hasta aquí, cuando le comunicó a Picasso, yo me voy, ya no puedo más. En 1953 apareció Jacqueline, ¿no? Entonces es muy interesante porque Picasso no podía permanecer solo. Y una de las características de su obra es que está muy erotizada. Si hablamos de eros y tanatos, por ahí tenemos uno de los amigos psicoanalistas que anda por ahí, podremos constatar que la obra de Picasso es totalmente erotizada. Y vamos a encontrar ahora más adelante incluso unos bocetos de las narices y los ojos, que son los órganos masculinos, y nos vamos a encontrar repetidamente esto. Él tuvo mujeres desde 1911, 12, jóvenes mujeres, solo se casó con Olga Koskova, que era de un ballet ruso, y al final de sus días, una vez que muere Olga, porque nunca le quiso dar el divorcio, se casa con Jacqueline. Las otras dos eran amantes de ida y vuelta, ¿no? Pero muy intensas, ¿no? Bueno, aquí tenemos a un Picasso, por supuesto, ¿no? Dirigiéndole una sonrisa al fotógrafo, y vamos viendo cómo es esta relación que se va dando. A mí me encanta, por ejemplo, esta imagen, que es con poquísima luz, logra un brillo y unos medios tonos de Picasso transformado en esta máscara, ¿no? Que es muy semejante, no es la misma, pero es muy semejante. Pero digamos que la solución plástica fotográfica es impresionante. Sin el uso del flash, a velocidades muy bajas, hasta de medio segundo o 2 segundos, llegaba a utilizar. Entonces es importante ver cómo mete esta luz rasante y cómo esta luz rasante le da, configura la calva de Picasso, y sabemos que es Picasso sin necesidad de ver nada más. Estas son las particularidades de la fotografía. Cómo con unos acentos podemos encontrar al personaje, a quien está detrás, o un relato intimista, ¿no? Que me parece sustancial. Entonces, bueno, la curaduría consigue esta máscara que además nos va a presentar a Paloma disfrazada de payaso. Y hay una fotografía, debo decir que David Douglas Duncan hizo como 10,000 negativos de esta cotidianeidad con Picasso,
y en uno de ellos la portada es Picasso con este bigote y nariz. Duncan saca alrededor de 9 libros. Uno son los Picassos de Picasso, los que no se conocían, que él trabajó durante año y medio sistemáticamente, haciendo 8,000 negativos aproximadamente de 500 obras. Entonces es un trabajo cotidiano que hizo con mucho profesionalismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener aquí otros ecos visuales de esas máscaras que trabajaba Picasso, que hay toda una reinterpretación de la máscara. Es decir, ¿por qué te escondes? O si te escondes detrás de la máscara, el discurso es, ahora sí puedo decirte la verdad cuando no te miro de frente. Entonces va a hablar mi máscara por mí y te puedo decir lo que yo no te puedo decir normalmente. Entonces, muy interesante, una serie de interpretaciones y lecturas que se han dado. Entonces, el trabajo en cerámica, y esta es la portada del libro que les digo que va a sacar en uno de los 9 libros de David Douglas Duncan. Y esta imagen, que es muy reveladora de la relación de Picasso y Duncan, porque Duncan le toma una foto a Picasso de los ojos, un acercamiento maravilloso, le lleva la foto para que se la firme y Picasso la agarra, la recorta, le pone la máscara y se la regala, ¿no? Y entonces lo volvió un Picasso. Entonces es tan generoso Picasso que me convirtió mi Duncan en un Picasso. Entonces es muy colegiada la actitud entre los dos, hay mucha juego y jugueteo. En este momento Picasso está, bueno, Jacqueline, que es dedicada a Picasso, ¿verdad? Jacqueline tiene 30 años y Picasso tiene 70 y tantos. Ella es una mujer guapísima, divorciada, con una hija. Va a ser la última mujer, bueno, digo, eso dicen, quién sabe, uno nunca sabe con Picasso. La última mujer, y es muy dedicada, ¿no? Trabaja con él, se desvela con él. Picasso se despierta a mediodía y pinta, ¿no? Pero ella está alrededor de él todo el tiempo. Incluso ella tiene una hija que no aparece nunca en las fotografías, que curiosamente habría que investigar qué pasó, si estaba por ahí, por qué no salió. Pero aquí va la secuencia gráfica del fotógrafo es una maravilla porque Picasso mandaba hacer estos platos españoles en cerámica que le hacían especialmente. Y está haciendo su propio fósil. Entonces retrata la manera en que Jacqueline le da de comer, lo sientan a la mesa, él limpia perfectamente ese pescado, lo trabaja como un intaglio sobre la cerámica y lo recorta y lo va a poner encima de estos platos. Entonces esta libertad creativa que tiene Picasso la va capturando el fotógrafo en toda su extensión. Entonces es una maravilla, ahorita se acercan a verlo, cómo Picasso, bueno, la manera en que piensa, en que cómo va trabajando, porque no es una cuestión nada más impulsiva el trabajo de Picasso, sino va meditando cada una de sus obras, y ahorita vamos a ver de qué manera la medita, es maravilloso. Pues ya a Picasso frente al lienzo, ¿no? Por lo general se habla, los escritores, del terror a la hoja en blanco, del pintor, el terror al vacío que se presenta en la tela, ¿no? Para Picasso, y ahorita lo van a leer, estas frasecitas son de Duncan, de las cosas que le platicaba Picasso. Para Picasso lo difícil no era empezar, sino terminar, acabar, parar. Entonces, el primer trazo era lo más fácil para él. Ahora, ¿cuándo paro? Y ahorita vamos a ver cómo esta compulsión por el arte se va a manifestar. Entonces, aquí está Picasso en una parte del estudio, trabajando, poniendo la tela, en donde hace su primer trazo, que lo va a fotografiar David Douglas. Esto es en julio ya de 1956. Y se va a ir trabajando una serie de imágenes sobre una pieza que se llama tête o cabeza. Es una cabeza de Jacqueline, digamos, interpretada a la manera cubista, y vamos a ver cómo va empezando sus primeros trazos. Él empieza al mediodía del 1 de julio, ¿no? Y va a acabar el 3 de julio en la mañana. No va a parar ni el fotógrafo ni el pintor. Entonces empiezan los primeros trazos, hay estos elementos que son este tipo de esculturas que él encontró, quien le hiciera estas esculturas que él hacía con papel desde niño, logró encontrar a un fundidor que le permitiera hacer
los encuentros en metal. Aquí vemos la cabeza que está exhibida, parte también un poco de esta, por eso les decía que él se retroalimenta de sí mismo, parte de esta cabeza, luego va a ir revisando, va a ir poniendo plano sobre plano, gris sobre gris, y toda esta pared, casi toda y un poco de aquella, está dedicada al relato de la creación de esta cabeza. Entonces es muy interesante, luego si quieren poco a poco pueden ir viendo cómo va trabajando los tonos, los medios tonos, los círculos, las rayas, el cabello, el moño del chongo, y Duncan atrás de él. Dice Duncan, en silencio los dos, no nos molestábamos, yo no le hablaba ni él me dirigía la palabra. Entonces trabajaron cerca de 3 días, clic, 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 tomando fotos y el otro pintando. Él no podía interrumpir tampoco a Picasso. Entonces vemos aquí Picasso en un momento en que se resguarda, se hace para atrás, para ver la obra, para ver cómo va, si le gusta la solución formal o no, qué está bien resuelto y qué no, y vamos a ver cómo va a transformar esta obra. Esa es la actitud dialéctica entre el artista y su obra, que se da todo el tiempo, y que de alguna manera aquí se va a observar de manera magistral. Entonces vemos cómo la cabeza se va transformando, ya tenemos un ojo, rayas negras, y aquí tenemos toda una secuencia. Esta parte me parece que es de las más ricas. Vemos cómo Picasso, cosas que ya tiene solucionadas, las va a cambiar, las va a tapar, las va a transformar, no le gusta, ¿no? Y en donde tiene ya un ojo lo va a quitar, lo va a tapar, va a poner una boca, va a regresar una oreja. Y acordémonos qué quiere decir el cubismo. El cubismo no son rayas diagonales o rectas, es ver entre todos sus lados y poder poner, sea la oreja, sea la nariz, sea el ojo, como si fuera una figura bidimensional. Es decir, todo lo que sea en tridimensión, llevarlo a un plano bidimensional. Y él juega con todos ya los elementos que ha venido constituyendo desde 1909 y mucho antes, ¿no? De su periodo rosa y su periodo azul. Entonces vamos a ver, fíjense más o menos cómo van los rasgos, y llega un momento, este es el cuadro, en que se transformó totalmente, ¿no? Y aquel ojo que tenía ya resuelto con su nariz, lo quita, lo tapa y lo pone en grises y desaparece, completamente reapareciendo en otra parte y cambiando la oreja. Entonces es muy interesante cómo al final del día, después de 3 días de estar trabajando, cambió 180 grados el cuadro, ¿no? Entonces, y el trabajo del fotógrafo de estar atrás del pintor. Aquí, bueno, aquí sigue el relato visual. Me encanta esta fotografía porque tiene un mini bosquejo Picasso, así son 4 rayas, y como de este cuadernito puede salir una obra magistral como es esta Tête de Jacqueline. Entonces, vemos el proceso creativo, algo que no hemos visto en muy pocos artistas, tenemos esta parte del proceso creativo y podemos apreciar cómo trabajaba. No paró de trabajar durante la madrugada, nada más vamos viendo cómo se pone una camisa, se va enfriando la californiente, se va poniendo ropa o se va quitando conforme avanza el frío o el calor del día siguiente, ¿no? Entonces aquí ya trae una camisa, aquí ya está casi terminado y vuelve a transformarlo. Entonces el relato visual, fotodocumental de un fotógrafo de guerra, que lo que quiere es documentar paso a paso, como si fuera una guerra, esto, como si no estuviera él al frente, como si no estuviera molestando ni distorsionando la vida, sí dejar plasmado cómo es un proceso creativo. Y vamos a tener, bueno, del otro lado hay otras fotos, luego si quieren darse una vueltecita, donde están algunos de los bocetos y cómo fue cambiando. Ahí, por ejemplo, está con Jacqueline. Todavía Jacqueline resistió algunas horas y en la noche ya se fue a dormir, ¿no? Porque también seguirle el paso a Picasso estaba severo. Y aquí más adelante lo que vamos a ver es a los bañistas. Esta es una maravilla, es un cuadro que tenemos los bocetos en lápiz, tenemos un óleo prehecho, ¿no? Son los bañistas. Este es en una playa muy cerca de Niza, al sur de Francia, y vamos a tener ya el resultado final, que es este cuadro al óleo. En medio, ¿no? En medio dice, esta casa era una casa festiva.
Y Picasso le dice a Jacqueline que si se acuerda de cómo bailaba, porque ella era bailarina, y se ponen a hacer un paso doble aquí, ¿no? Entonces es muy interesante Picasso dejándose fotografiar bailando, Claude y Paloma brincando la cuerda con su padre en un momento de recreo, y cómo esta casa era permisiva de todo ello. Y este cuadro, ¿no? El gran óleo de los bañistas, que a mí me encanta esta imagen sobre todo, porque capta a Picasso casi en la pose del bañista. O sea, tiene la capacidad Duncan de acercarse y tomarlo de espaldas, ahorita que lo vean, casi en la misma actitud que está el bañista, que está a punto de tirarse del trampolín, ¿no? Porque este es el que va a brincar del trampolín. Esta cosa que acaba siendo una bolita es uno de los niños que se ha ido transfigurando y acaba siendo un círculo. Y también vamos a ver cómo muestra o exhibe los genitales masculinos, que es muy común que trabaje así, y los femeninos les pone un tache, ¿no? Es una crucecita, digamos. Entonces aquí tenemos a la mujer, aquí tenemos al hombre con los genitales, y por allá hay unos dibujos que son mucho más evidentes. Hay una parte muy interesante en unos dibujos, si quieren ahorita recorremos rápido, en donde lo que es la nariz es el falo y los testículos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todo el tiempo hay un señalar la parte erotizada del arte a través de la pintura, ¿no? Y otra maravilla que tenemos aquí, que es la corrida de toros. Bueno, primero está esta cabeza de toro, que es un objet coupé, como les llamaban allá, que es un manubrio de bicicleta y el asiento de la bicicleta que lo convirtió en una cabeza de toro, ¿no? Entonces, es una maravilla. La foto de Duncan, donde está el rincón, porque era desde Málaga, él se volvió amante de los toros y los toreros, y van a fotografiar una tarde de toros. Esta tarde de toros, en donde van caminando con todos los amigos, Duncan adelante fotografiándolos, ¿no? Viene el hijo, Paul, el que tuvo con Olga, que se convirtió en su chofer, Paul Picasso, viene Jacqueline, vienen Jean Cocteau, vienen una serie de intelectuales de la época a la corrida, en Arles, que es cerquita de donde está de California. Y entonces, bueno, aquí está la cabeza de Picasso, ¿no? Yo pensé, a lo mejor trae un cuaderno de apuntes, no trae nada en la mano, todo es memoria, y llega a su casa y empieza a trabajar. Y empieza a trabajar directo sobre las placas de cobre a la técnica del azúcar. El azúcar es una técnica muy delicada porque quema la placa muy hondo. Cuando tú la metes al ácido, te deja una huella muy honda, pero te saca unos negros finos maravillosos. Entonces lo que vamos a ver es cómo va trabajando el goteo de la placa y luego cuál es el resultado final, que son las cabecitas del público, ¿no? En una síntesis magistral que realiza Picasso. Aquí, por ejemplo, esta imagen que también es muy elocuente, Picasso revisando la impresión del grabado en el tórculo, porque bueno, no puede hacer todo, tiene un impresor en un tórculo, y la cabeza de Jacqueline y del otro, el que asesora los grabados, haciendo una cara de preocupación de, bueno, ¿sí queremos esto o cómo va? El cobre tiene la dificultad, ahora sí que te saca el cobre, de que no puedes imprimir demasiadas placas porque se aplana, es muy suave a diferencia del zinc. Y en este caso, bueno, tienes que trabajar una placa de tal manera que te quede muy bien y no tengas que hacer repetición sobre repetición, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. Tenemos aquí, por ejemplo, trabajado a la manera negra, oscurece la parte del fondo mostrando lo que es su luz y sombra, como suele pasar en el toreo, y dejando, pero si se fijan, cada pincelada, cuando pone más azúcar se oscurece más y cuando pone menos llega a estas medias tonalidades. Entonces, el logro de reunir ambos discursos en esta pared es maravilloso, ¿no? Tenemos las dos valoraciones aunado a todo el cartel toreril que tenían alrededor de Picasso. Entonces, luego los platos de cerámica, que eso es muy interesante porque a Jacqueline la conoce en un lugar donde le hacen sus cerámicas, ¿no? Y la tía de Alcahueta los presenta, pues la tía dice, órale, es Picasso, ¿no, maestra? Llégale.
Y ese es el tipo de alfarería que van a ver ustedes en el centro, el que hacen ahí en Madura. Entonces es importante porque Picasso no tiene límites en su expresividad ni en su talento. O sea, si él necesita decir en grabado, en cerámica, en óleo, en lo que sea, tiene la capacidad de hacerlo. No es un pintor nada más de caballete, de óleo, de acuarela, no. Es tan fructífera su obra, es tanta la necesidad expresiva que tiene que encontrar el recurso adecuado a lo que él quiere decir. Y ese es el gran valor de Picasso, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver una parte de la cerámica que le traían para que él la trabajara, la pintara, y vamos a ver la serie de minotauros y de seres fantásticos que él va creando, igual los vamos a ver ahí en el centro de la mesa. Entonces, esto es muy interesante porque tenemos Picasso con sus faunos, con sus minotauros, y ese es otro personaje muy importante en la obra de Picasso, que es el minotauro, que hablan mucho los que analizan su obra, que es como una especie de alter ego, ¿no? Porque él les dice a sus mujeres, el minotauro puede encerrar a sus mujeres y generarles terror, ¿no? Y entonces un poco Picasso actúa alrededor de ellas de esa manera, mitad hombre, mitad toro, ¿no? Mitad fiera, mitad humano, pero así era Picasso. Bueno, y ellas lo aguantaban, ¿no? Bueno, aquí vemos en el centro que son maravillosas, el grosor de la cerámica, además los trabaja de ambos lados, y si es un búho le pone la parte de atrás del plumaje, o si es un toro, en fin, tiene una capacidad discursiva, si necesita calar, cala la cerámica, y no tiene límites, ¿no? Puede pintarla, puede grabarla, puede estallarla, en fin, él va trabajando arduamente con esto. Parece que en un año es una producción de casi 5 o 10 mil piezas. Es una locura cuando se obsesiona con algo, cómo va avanzando y avanzando en la obra, ¿no? Cierra de manera magistral la exposición. Creo que también podría haber sido parte de la entrada, porque estamos justo en los objetos que estaban a la entrada de la casa de Picasso, ¿no? Tenemos, este es un personaje maravilloso que está aquí, ¿no? La gorila con su cría. Tenemos la cabeza, otra cabeza, la chiva, que además, ahorita van a ver en las fotos, porque la chiva per se puede ser maravillosa, pero en las fotos está Esmeralda, la chiva modelo amarrada a la chiva de bronce, ¿no? Entonces tenemos esta riqueza del discurso, y ahorita las van a ver, y de un poco cómo es esta casa juego fantástica. Aquí están colocando en la entrada de la casa, se está viendo cómo está el fundidor colocando la cabeza, cómo van los perros que se vuelven parte sustancial de la familia. Este perrito chiquito, el salchicha, se llama Lump. Y cuando él hace las meninas, sustituye al perro de las meninas por Lump, ¿no? Pero además era el perro de David Douglas Duncan y se lo regala. Entonces Duncan le escribe cartas y cartas que dice, extraño a Lump, porque se volvieron sustanciales en sus vidas. Y Lump, si ustedes lo ven por ahí, en algunas está hasta subido en la mesa comiendo el pescado. Y en este caso es importante para ambos artistas la presencia de sus perros, ¿no? Y vemos aquí, como cierre, digamos, de la exposición, que está la cabra, y aquí es donde les digo que está Esmeralda, jalándose de la cola de la otra Esmeralda, los perros, y es esta historia de vida cotidiana. Ahí está Paul, ahí está Lump, ahí está Picasso, ahí están los hijos de François con Jacqueline, y vamos a tener esta serie de retratos que son más o menos conocidos. Esto es cuando empieza a trabajar los linotipos Picasso, que es ya hacia los años 50 y tantos, ¿no? Antes no había trabajado el linotipo. Y en cada evento de su vida, cada mujer que se apreciaba en su vida cambiaba su estilo Picasso. Entonces, sí hay con Dora Maar, por ejemplo, hay toda una resolución cubista. Con Genevieve, que es la chica de los miércoles, hay una relación muy erotizada, porque dicen que iba, posaba y después se acostaban, entonces todos los cuadros son súper erotizados, pero solo los miércoles, chicas, no todos los días. Y María Terés,
que también es otra importantísima figura en su vida. Con cada una, según el relato vivencial, iba transformando su obra. Fuera un cubismo curvilíneo o un cubismo más sintético, más analítico, en fin. Cada una de ellas regaba, digamos, el aliento de Picasso. Sus óleos cierran con esa obra que es magistral, que ha sido portada de varios libros, en donde vemos ya el encuentro de este Picasso sintético, cubista, en todas sus etapas, ¿no? Retratando a Jacqueline, que se vuelve su musa, y ahí vamos a ver los retratos de Jacqueline que David Douglas Duncan logra hacer, algunos mucho más tradicionales o apegados a un realismo, no tan cubista como pueden ser estas imágenes, algunas otras más recortadas con un cubismo sintético o geometrizado. Entonces, sí, Jacqueline, que es la última de sus musas, va a nutrir incansablemente su obra. Entonces, de aquel lado, por ejemplo, es muy interesante ver cómo está trabajando Jacqueline, porque durante año y medio David le propone hacer la fotografía a color en transparencia de su obra y van a colocarlo del más grande al más chico. Así guardaba Picasso su obra, no por periodo, ni por año, ni rosa cubista, no. Del grande al chico, y es muy interesante porque hay una anécdota que cuenta Duncan, que pues, estaban llenos de tierra, entonces él se ponía a sacudirlos para fotografiarlos, ¿no? Y bueno, aquí Natalia debe saber bien de eso, y cuando en una de esas pues saca el trapo para sacudir, y era un dibujo que no estaba fijado, ¿no? Y de repente, ¡rac!, se le borra toda la cara. Entonces Picasso le decía Ismael a Duncan, no le decía David, ¿no? Se le ocurrió ponerle el nombre de Ismael y así se le quedó. Entonces baja, avergonzadísimo, y le dice, ¿qué te pasa? ¿Chocaste tu coche? No, maestro, no. ¿Qué te pasó? Es que borré un dibujo. ¿Cómo? Jacqueline, ¿a qué horas comemos? Pues ahorita, luego vamos. Y después subió, y cuando vio el dibujo, lo pateó, dice, no vale la pena, ¿no? Pero dice, de ese tamaño podía ser Picasso de generoso. Claro, algún tiempo después, cuando se iba a una misión, y le dice, bueno, me retiro, maestro, me voy de aquí. Y le dice, se acerca y le dice, sí, pero antes, ¡plá!, y le plantó una cachetada, por lo que me debías, ¿no? Entonces, bueno, generoso, pero se las contaba. Entonces, finalmente, lo que sí quiero narrar es, sacan en 1961 el libro de los Picassos de Picasso, justo para conmemorar los 80 años de Picasso. ¿Qué sucede? Bueno, Picasso arma una fiesta, son 4.500 invitados, más extras, ¿no? El libro se tiene que imprimir, son 102 láminas, pero parten de 8.000 diapositivas, que es una locura. Cada cuadro lo repite 3 veces, una en la exposición normal, un medio paso arriba, un medio paso abajo. De estas 8.000, tienen que repetir 100, porque algunas salieron por el laboratorio en Suiza, salieron azulosas o verdosas, las repite 100 por 4, 400 veces, ¿no? Entonces es una locura de trabajo. Pero llega julio, porque en octubre es el cumpleaños, y tiene que estar listo el libro. Y el libro está listo, ¿no? Entonces es un homenaje, el hecho de que Duncan consiguiera fotografiar esta obra que nadie conocía y sacarla, exhibirla, mostrarla al mundo en los 80 años de Picasso. Entonces, este es muy importante, este relato visual, porque Duncan incluso estuvo año y medio yendo diario a la casa, ¿no? Y bueno, esta fotografía de los ojos que es bien interesante, a mí me encanta, porque si uno se acerca puede ver hasta el fotógrafo, ¿no? Hay un reflejo en la pupila, está el fotógrafo, está la ventana y la silueta se dibuja. Entonces es un autorretrato con retrato que es muy singular y es muy interesante el hecho de combinar los dos discursos, y me parece que aquí puede condensar en esta mirada de Picasso viendo al fotógrafo y el fotógrafo viéndose en los ojos de Picasso. Una cosa importantísima que comenta David Douglas Duncan es que él llegaba con los fajos, bueno, se acordarán, los que hacíamos fotografía, ya estamos más viejitos, que no era digital,
eran hojas de contacto. Y llegaba con los fajos de hojas de contacto que le encantaba a Picasso ver, ¿no? Entonces se ponía a ver y un día le preguntó, David, le dice, maestro, ¿cuáles puedo publicar y cuáles no? Entonces volteó Picasso y le dijo, tú no me dices qué pintar, yo no te digo qué fotografiar, carta abierta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una fotografía de un amigo ruso de Duncan, ahí está Duncan con Picasso, en esa pequeña camita, en el cuartito que le preparó para fotografiar, y abajo tenemos a Duncan, ya un poco mayor, en una foto que le hizo a Picasso. Llegó Gary Cooper con un penacho de Apache, y en ese momento, dice Duncan, que se lo puso Picasso, y estiró la boca e hizo un gesto y se convirtió en un Apache. Él disparó la cámara, esta fotografía está a color, hay mucha fotografía a color, hay que decirlo, y luego fue exhibida en Estados Unidos. Entonces es una maravilla el encuentro de Duncan con Picasso a través de la fotografía y la pintura. Sobre todo contemplar que estos dos personajes pasaron por guerras mundiales, la de la República Española, el Guernica que realiza Pablo Picasso y que su esposa en turno, bueno, su amante en turno, fotografía todo, que está en la Reina Sofía, esa secuencia fotográfica que es una maravilla. También hay como una recurrencia con Guernica y los episodios de guerra imbrincados alrededor de estos dos artistas y fotógrafo que no paró hasta la guerra de Vietnam, ¿no? Por lo menos en el caso de Picasso y en el caso de Duncan, pues mucho más, ¿no? Yo felicito al Palacio porque esto es hacer un vínculo real del arte. No hay artes mayores y menores. Aquí estamos comprobando que la fotografía es un gran arte documental, que toda la fotografía nos puede documentar, que tiene una estética intrínseca y qué bueno que lo valoricen, ¿no? Yo he sido la gran defensora de esto por años, entonces ahora me siento muy congratulada de estar aquí. Les agradezco mucho, ¿no?